trataremos de resolverla en la mejor forma posible. Entonces, la palabra la tienen ustedes y yo soy todo oídos. Empecemos. Profe, buenos días. Buenos días, Gabriel. Rafael, perdón, me habla Rafael. Sí, señor. Rafael, buenos días, ¿cómo estás? Cuéntame. Sí, profe, es que tengo de pronto un par de dudas y Claro. es respecto a, a cómo vamos o sea, cómo se acomoda el caudal, o sea, mejor dicho, mi duda es respecto a cómo acomodar el caudal y los caudales de consumo en ruta en una malla para el método de Cross, profe. Bueno, no sé si podría ser un poquito más específico al decir que cómo se acomoda el caudal. Sí, profe, es que o sea, se supone Si que uno quieres, primero... por favor, si quieres compartir, ¿tienes algún archivo en donde tengas alguna duda y nos podríamos basar en ese archivo o lo trato de hacer yo acá? ¿Sí? Pues, profe, es que yo estuve analizando lo que hicimos en clase y Sí, pues yo bueno, más o menos lo entendí, pero entonces eh, me bueno, gustaría sí, está hacerlo bien. como con otras figuras porque ahí creo que habría como otras dudas, ¿sí? Bueno, pero ¿tienes algún archivo que podrías mostrar para presentar tus dudas concretas? Pues sí, yo aquí tengo, por ejemplo, yo estaba tratando de resolver nuevamente el archivo de clase, profe. Bueno, Si quiere lo... ¿quieres que lo Bueno, veamos o quieres que yo presente alguno? pues, profe, si quiere yo lo comparto. Bueno, espérame un momentico entonces para acordarme cómo es que bueno, aquí dice participantes múltiples pueden compartir. Voy a picar ahí, entonces creo que tú ya quedas habilitado. Entonces, espero tu archivo, por favor. O esperamos tu archivo. Ok, ok. Profe, Entonces, yo la estaba duda, tratando de hacer nuevamente como el ejercicio, pero sí, entonces me surge por ejemplo, acá, digamos, profe, ¿usted por qué asumió estas direcciones de acá? No la dirección de la que nosotros vamos a manejar el sentido, sino la sí, dirección de estas flechas. ya, eh, digamos que ahí el esquema es muy sencillo y se asumen con un criterio de lógica. Eh, Sí, me, me explico, me explico. Yo podría haber dicho eh, el tramo BC, que estoy viendo, me estoy refiriendo a la nomenclatura que tú tienes ahí, podría ir en el sentido contrario, ¿sí? ¿Por qué no? sí, exacto. Digamos, por lógica, se ve que así seguramente va a ser. Pero la pregunta entonces es pertinente y es válida. ¿Por qué no en el otro sentido? Y lo mismo en el tramo F. ¿Por qué no en el otro sentido? Y lo mismo podría pensarse de, por ejemplo, del tramo BE. Entonces, si tú quieres, volteemos esas flechas en esa figura o si quieres copiar la figura y repetirla en la hoja siguiente o en otra parte
quieres, cópiala o copia la página completa como quieras en la hoja 2 y trabajamos sobre esa. Yo copiaría la hoja completa en la hoja 2 o en esa o en otra hoja. Ahí ya te quedó copiada. Ok, bueno. Entonces, si quieres, hagamos eso. Entonces, vamos a cambiar estos, profe. Sí, sí, sí. Pues, supongamos que se nos hubiera ocurrido eso. Listo. Listo. Entonces, en el tramo AB, ¿cuál es el caudal de consumo en ruta? Perdón, lo que le entra a la red son 160 litros por segundo, ¿cierto? Sí, señor. Esto es lo que le entra a la red. Entonces, como yo de CAB he supuesto un flujo de CAB justamente, supongamos que yo voy a decir por el tramo AD, pensemos así, por el tramo, bueno, dejémoslo así. Profe, pero, o sea, aquí habría que ubicar, por ejemplo, primero los caudales de consumo en ruta. Eh, no, uno lo hace independiente. no, por supuesto, yo tengo que calcular los caudales de consumo en ruta. ¿Por qué? Porque ese 160 que está entrando, ¿de dónde sale? ¿Cómo lo calculo? Si no tengo los caudales de consumo en ruta, yo no puedo saber cuál es el caudal que le está entrando. Porque lógicamente el caudal que le entra a la red debe ser igual a la sumatoria de los caudales de consumo Sí, en ruta. ¿Estamos sí, de acuerdo? Entonces lo primero que tengo que hacer es los caudales de consumo en ruta. Eso no es esos caudales de consumo en ruta no son ninguna hipótesis, sino no, que son un dato que debe conocerse, sí, señor. correcto. ¿Y cómo lo conozco? Con la población que se le ha asignado por cualquier método. El método que utilizamos fue áreas aferentes, pero hubiéramos podido utilizar, digamos, si tuviéramos una distribución arquitectónica del proyecto en sí, hubiéramos podido decir, mire, aquí en el tramo AB hay 5 edificios, en el tramo AD hay 3 edificios, y de ahí podría yo sacar una población y de ahí podría calcular mis caudales de consumo en ruta en base a esa población. O sea que no es, sí, sí. Ahí viene como otra duda, por ejemplo, si yo tengo si yo tengo el área, no necesitaría como una densidad poblacional. Por supuesto, pero eso lo hicimos. Claro que sí. O sea, hay que multiplicar el área por la densidad poblacional y eso Por me estaría dando supuesto, la- pero perdón, tú me lo preguntas como si no lo hubiéramos hecho. Ese fue el procedimiento que utilizamos, claro que sí. No necesito una densidad poblacional, tú me lo preguntas como si nunca lo hubiéramos dicho. Me da mucha pena, pero eso lo hicimos así. Entonces tú no estás descubriendo nada nuevo, eso lo dijimos. Y te contesto un poquito, tú dirás qué fuerte, pero yo le preguntaría a los demás estudiantes, a cualquier estudiante de los que están presentes, que ya hay presentes 16, le preguntaría, ¿no fue ese el método que utilizamos? Por favor, alguien que nos diga. Porque si no, entonces yo pensaba que yo lo había dicho y no lo dije, pero yo quiero que alguien me diga si no fue ese el método que utilizamos. Alguien, por favor. Hay 16 estudiantes más uno que voy a admitir, o hay 17 con el que admito. Ninguno de los 17 sabe cómo lo hicimos. Profe, pues, si no estoy mal y recuerdo, era cuando se sacaban las áreas, Sí, y se dividía, digamos, si era un rectángulo, salían trapecios y triángulos. Y si era bueno, un cuadrado, triángulos.
Bueno, ¿y qué hacíamos con esas áreas? Esas áreas era la demanda que iba a utilizar ese sector o esa tubería para el ¿Sí? sector poblacional. ¿Y cómo calculaba la población de esa área? Según ¿cómo es? El área, ay, o sea, se repartía el área total en las tuberías de queveras, digamos, en las Estamos de cuatro. acuerdo, hasta ahí vamos bien. Ya tengo el área. ¿Cómo saco la población de esa área? El ¿O QM, cómo? se me va, QM diario, QM horario, me parece. Me parece el QM horario. No ¿Cómo? tengo con el QM horario, me parece. El máximo horario que ¿Cómo? se alcanza. ¿Cómo? 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 Sigue, por favor. Sigue, Es por favor. el QM horario, profe. O sea, el máximo alcanzado en cierta parte del día que ¿Cómo? es Pero ¿cómo llegaba a eso? Yo necesito llegar ahí con una población. Para el caudal máximo diario yo necesito una población. ¿Cómo la saco? Si tengo el área, ¿cómo la sacaré? ¿Está hablando Rafael? Rafael Fuentes. Señor. No, ¿quién está hablando ahorita? Ah, no. David Por favor, el Espíndola. que está hablando le estoy haciendo una pregunta para que me la conteste, por favor, y gracias por haber intervenido. No, no se David, sienta. David Espíndola, profe. ¿Cómo? Bueno, o sea, David Espíndola, recuerdo hasta ahí, profe. No tengo bien claridad, o sea, no recuerdo en este momento No, con claridad cómo se halla, digamos, a partir del área la población. Sé que es en el caudal máximo horario que tenemos. algún u otro estudiante, por favor, ¿cómo sacamos esa área, por favor? Creo. Es decir, si yo estoy seguro que si yo reviso los videos, ahí está. Y voy a continuar. Quedan los videos. Y lógicamente no estoy molesto aquí ni de ninguna forma porque de eso se trata esta sesión. Pero es elemental que si yo calculo las áreas y quiero tener la población, pues necesito multiplicar esas áreas por una densidad poblacional. Y estoy seguro que eso está en los videos. Entonces, Rafael, que fue el que me hizo la pregunta, naturalmente tengo que tener una densidad poblacional. Listo. Es decir, hasta ese punto no creo que deba haber ninguna duda en ninguno de los 17 o de todos los participantes de este grupo. Y estoy seguro que si yo reviso los videos, ahí está el concepto. Porque es que no viene de acá. Eso viene inclusive del ejemplo, del primer ejemplo que pusimos de red abierta. Y por eso, lógicamente, empieza uno con las redes abiertas, porque es más sencillo y se ve más claro. Pero lo que hicimos en la red abierta se traslada aquí en la misma forma. Entonces volvemos al punto, sobre todo para Rafael, que amablemente me está haciendo la pregunta y yo se la contesto con la mejor voluntad del caso, por supuesto. Naturalmente, lo primero es calcular los caudales de consumo en ruta. Por favor, Rafael, tú escribes en una celda a la derecha de la figura, por favor, 2 columnas, por ahí puede ser, por favor, escribe población o P igual, población si quieres, o población, y ahí mismo, escribe literalmente POB igual, no, bueno, igual, área aferente propia, puedes poner A mayúscula aferente propia, que es el triángulo o el rectángulo, lo que tú estás diciendo, por densidad poblacional. Bueno, por densidad poblacional. Y ahora,
Déjalo ahí, por favor. No escribas más por ahora. Ya te voy a decir que escribes en esa celda, por ejemplo. En mayúscula QMD, mejor, QMH, QMH, no de, sino de una vez QMH, igual población, igual ponle P simplemente, P, por CPC, que es consumo, no, ahí mismo, por favor, ahí mismo, por CPC, consumo per cápita, por caso 1 y por caso 2. Pero voy a cambiar en esa misma celda, por favor, cambiemos ese QMH mejor como caudal de consumo en ruta. No pongamos QMH porque vamos a confundir un poquito. Por favor, en esa misma celda. Bueno, puede ser así si la copiaste. QCR minúscula. QCR minúscula. Acá abajo, profe, ¿sí? Puede ser igual a lo que hay arriba, al P por CPC, por caso 1 y por caso 2, por favor. Si quieres copiarlo de arriba, okay, como quieras. Listo. Ahora pica para que se pueda ver, por favor, pica en otra celda, ok, no se ve, ok. Caudal de consumo en ruta es igual a la población propia de ese tramo por el consumo per cápita y por caso 1 y por caso 2. Ese caudal de consumo en ruta le podríamos decir que es IJ. ¿Sí? No es necesario que lo escribas, pero entendemos que el caudal de consumo en ruta de AB tiene un valor distinto al caudal del consumo en ruta de BC y es distinto al caudal de consumo en ruta de AD y es distinto al caudal de consumo en ruta de DC. Si por alguna razón son iguales es por cuestión de la geometría, pero en general no tienen por qué ser iguales. O sea, cada tramo tiene su caudal de consumo en ruta, como lo vimos en el ejemplo de redes abiertas. Eso que hicimos en el ejemplo de las redes abiertas se aplica aquí idénticamente. No hay ninguna diferencia. Ahora, yo tengo ya esos caudales de consumo en ruta para todos los tramos. Supongamos que son 50 tramos. ¿Sí? Los sumo. Y eso es lo que se le debe meter a la red. En este caso, como son tan poquitos, eso nos da 160 litros por segundo. Y entonces yo entro con esos 160 y voy a dividir. Y si quieres, hagámoslo ahí mismo, le pones en una celda adyacente ahí. De esos, vamos a dividirlo así, 80 en AB y 80 en AD. Profe, pero aquí voy a ponerlo para que todos lo tengan y es la sumatoria de todos los QCR. Sub IJ, sí señor. Si quieres poner, debe ser igual. Ese es igual al caudal que entra a la red, del tanque, caudal que proviene del tanque. Caudal total si quieres. Listo. Y colócale allá encima del 160 una celdita que diga caudal total. Encima. Ahí, caudal total. Listo. Ahora, según lo que los sentidos que pusimos, pongamos entonces que esos 160 se dividen entre 80 y 80.
Profe, pero uno podría asumirlo diferente, Claro que sí, entonces vamos a hacerlo diferente. Ponle digamos que, 70 y 90. dime tú lo que quieras, pon los que tú quieras. A ver, Por, por ejemplo, ah, 70 y 90. bueno, escríbelos, por favor. 70, listo. Ahora, el caudal de consumo en ruta AD, según tus cálculos, ¿cuánto es? Entonces, ese dependería del causal del consumo en ruta que calculamos, ¿no? Que en este caso, como eran cuadrados y eran triángulos, habíamos dicho que era de Habíamos 20. dicho que eran cuatro triángulos, ¿cierto? En cada circuito, si mal no recuerdo. Entonces, como eran 8, pues quiere decir que cada triángulo equivalía a 20 litros por segundo si la densidad fuera la misma. Entonces, el caudal de consumo en ruta de AD sería 20 litros por segundo. Listo. ¿Cuál sería el caudal en el tramo DC? De acuerdo a eso. DC. ¿BC este? No, no. ¿O D de DC? dedo, D de Ah, ok. dedo, D de dedo y C de cabeza. Sí, este sería igual 20, profe, ¿no? A El, ver, yo no sé, ¿por qué no alguien nos ayuda? Si hay, por favor, deje el 20 que estaba ahí, que es capaz. 70. Ay, gracias, 70. Hombre, Rafael, 70. Si entran al nodo 20 y del nodo, perdón, si entran al nodo 90 y salen 20, ¿cuánto queda para DC, Rafael? pero, profe, ese es o sea, no, ahí vendría también caudal de transporte y de consumo, o sea, porque el de consumo sería solo el de esta área, ¿no? Sí, No bueno, estamos, pero yo qué es lo que, o qué es lo que, ¿cuál es el problema que tenemos ahorita? Al nodo D están entrando 90 y en el nodo D sale el caudal de consumo en ruta de AD. ¿Cuánto queda para DC? Así de sencilla es esa pregunta. sí, ahí quedan 70. Bueno, entonces yo te estaba preguntando cuál era el caudal de DC y tú me dijiste que 20 y algún estudiante contestó que 70. El estudiante que contestó tiene la razón, son 70. Entonces ponle DC 70. Si estás de acuerdo, yo no sé si estás de acuerdo. Perdón, Rafael, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, señor. Ok, O sea, listo. aquí salen 20 y lo que quedan pues serían 70. Eso es. ¿Cuál sería el caudal de transporte en AD? Ya que tú preguntaste por el caudal de transporte. Aquí serían 70. Listo. Claro, ese es el caudal de transporte. Es lo que le está transportando a DC. Y el caudal de consumo en ruta son 20. Si tú sumas los dos, te da 90. Listo. Ok. Ahora vamos arriba. Estamos en el de 70. Por el B, según tú estás diciendo, ahí saldría, ahí tenemos que ponerlo a salir por B. ¿Cuánto saldría por B? O sea, aquí llegan 70. Sí, pero tú dices que, bueno, entonces, ¿cuál es el caudal de consumo en ruta de A a B? Si quieres, pon esos 70, unas 3 celdas, desde donde tiene el cursor hacia arriba, unas 3 celdas. De la celda B, perdón, de la celda donde, no, eso bájalo, déjalo ahí. Encima de esa celda, tres celdas para arriba, póngale. 20. Ahí póngale 20, que es el caudal de consumo en ruta, perdón, sí, de consumo en ruta AB. ¿Estamos o no? Ok, listo. ¿Qué otros caudales de consumo en ruta tienes ahí? Según ese esquema. O sea, bueno, eso quiere decir que de acá a acá vienen 70 y salen 20. Salen 20. ¿Qué más sale ahí?
según el esquema que tenemos. De C a B vendría un caudal que también se llegaría acá, ¿cierto? Sí, pero ¿cuál es el caudal? La pregunta es ¿cuál es el caudal de consumo en ruta de C en el tramo CB? ¿Cuál es el caudal de consumo en ruta del tramo CB? Cualquier sentido que él tenga, pero ¿cuál es el caudal de consumo en ruta? 20. Son dos triángulos. 40. 40. Pues son 40, entonces ponle debajo del 20, ponle 40, por favor. Ponle ¿Acá? 40. Sí, eso es lo que está saliendo. Entonces ahí llegan 70 y salen 40 y... No, déjalo allá arriba, por favor, que lo quiero tener allá arriba. Déjalo, ok. Ahora, sume, por favor, en la siguiente celda, sume 20 más 40. Sume esas dos celdas en la celda pegadita B, ahora sí pegadita B, sume la celda de 20. Lógico que va a dar 60, pero quiero que lo hagas así. Igual 20, igual esta celda es igual, esa es igual a esa que está señalando. Ok, hazlo con sumar. Son 60. Quiere decir que por el nodo B, según la hipótesis que estamos haciendo, ¿cuánto está saliendo? Pues, En el nodo B, ¿cuánto está saliendo? Pues esos 60, creo. y están no sé si- entrando. ¿Y cuánto entran, profe, entonces? Pues están entrando 70, tú lo supusiste. ¿Y de acá no entran entonces también, profe? Ok, entonces dejemos ahí quietico, listo. Entonces vamos a C, ¿cierto? En C llegan 70, tienes razón, tenemos que pensar en eso. Llegan 70. Ahí no sale nada, o ahí sale algo en C. Te pregunto. No, profe. No sale nada. Entonces quedan 70. Entonces suponte tú que vas a poner 30, el tramo CB, ponle 35 hacia arriba, por ejemplo. Profe, ahí no saldrían 20 en C. Ah, tiene toda la razón. ¿Quién habló? Para felicitarlo. Jefferson Franco. Jefferson Franco. Sí, señor, tiene razón. Ahí estaba yo olvidándome de eso. En DC, ahí salen 20. Claro que sí, porque... O sea, acá salen 20. Exactamente. Entonces llegan 70, salen 20, quedan 50. Quedan 50. Sí, señor. ¿Cómo los vas a repartir? O podría ser 20. Ponle tú como tú quieras. O sea, aquí 25 y acá otros 25. 25, listo. Entonces vamos ahora sí al nodo B. Al nodo B le llegan 70 por un lado y le llegan 25 por el otro lado, serían 95 y le salen 60, ¿cuánto queda? Repito, al nodo porque te vi ahí. Ah, bueno, no, trata de ponerlo por fuera porque ya vi que tienes ahí problema con esa figura y no puedes. Entonces pongámoslo ahí si quieres, exacto. Ahí entran, repito, eso, ahí entran 25 que acabas de poner, por un lado. Por el otro lado entran 95, ¿sí estábamos bien o no? Aquí entran 70 y aquí entran 25. 25 serían 95. Sí, señor. Si le quitamos 60, pues quedarán 35 para BE. Entonces, si quieres, colócalos ahí. Esos 35. Ahora, abajo en CF, ¿cómo estábamos? Entraron 70. Ya tenemos 25 en Sí, CF. aquí quedan Ok. 25 y 25. Ok. Ahora, esa dirección, entonces, ahí en F, ¿cuánto va a salir en F? Les debe salir 20. ¿Sí, profe? ¿No? ¿Alguien que nos corrija? ¿En F cuánto saldrá? O sea, aquí habrá 20, luego quedarán 5 para este. Ah, bueno, sí, perdón, tú tienes razón. Teniendo en cuenta que la dirección que se supuso es hacia arriba, pues ahí solo salen 20, correcto.
y llegan 25, salen 5, arriba llegan 35 y 5, 40, y ahí deben salir, si está bien o no, ahí deben salir 40, ¿estamos de acuerdo o no? Pues sí, dos triángulos, el triángulo de BE y el triángulo de FE, entonces ahí salen 40, correcto. Entonces, por favor, ahí arriba de E, bueno, sí, ahí arriba, o ahí, ok, 40, ¿listo? Si quieres, señala ¿con qué color? Con color celdas amarillas, si quieres, los caudales 90, 70, los caudales de diseño, 90, 70, todos esos. ¿Listo? 25, ese que tienes ahí. 35. Listo. Y 5. Falta el 5. No, ese no, el 5, a ese. Esos son los caudales de diseño, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces tú tendrías que, ya está eso. ¿Cuál sería el siguiente punto? Fíjate que partimos de la población y para llegar a la población de las áreas aferentes y de la densidad poblacional. Ya tenemos los caudales de diseño. Profe, Ahora entonces, sí, a ver, correcto, te oigo. Por el nodo E, o sea, yo tengo entendido que los caudales de consumo, por ejemplo, aquí los hallamos y dijimos que eran 20. ¿Qué sucede, por ejemplo, acá donde es 5? Bueno, ahí está. Ahí está. Tiene que ayudarlo, tiene que transportarlo. Fíjense que eso es una convención. Nosotros lo estamos poniendo a salir en el nodo E, pero en realidad eso sale a lo largo de toda la tubería. A lo largo de la tubería, sí, señor. Bueno, pero en todo caso, fíjate cómo tú dijiste, yo puedo plantear eso en otra forma, y dijimos, bueno, vamos a plantearlo en otra forma. Entonces aquí ya estamos viendo que hay cierta ilógica en eso, pero no importa, yo lo puedo hacer así. Entonces, sencillamente, según eso, yo estoy diciendo el tramo FE está llevando 5. Y yo puedo dimensionar, porque aquí lo que voy a hacer es dimensionar las tuberías de acuerdo a eso. Entonces, no sé si tú tengas, allá arriba debes tener la tabla, si quieres le ponemos esos caudales a la tabla en donde vamos a calcular las pérdidas. Arriba, como copiamos la hoja completa, supongo que arriba, no la tienes. No la tiene. Sí, aquí están los caudales. En la columna F están los caudales. Aquí están listo, están las longitudes, están los diámetros, pero ahora toca ponerle los signos correctos. El primero es 70 positivo, ¿está bien? Está bien ese que tienes ahí. El segundo sería 25, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Debe hacer, profe, es negativo. Sería Listo, menos 25. Exactamente, entonces por favor colócalo. El siguiente sería 70 negativo. Está bien el signo desde antes, 70 negativo, ¿cierto? Ok. Y el otro sería 90 negativo. Listo. Y abajo la siguiente malla sería 35 positivo, está igual. El otro sería 5 negativo. No, ese está, ok, 5 negativo. Y el otro sería menos 25. Falta uno. No, perdón. 35 menos 5. Menos 25 y el otro sería 25, ¿qué? ¿Positivo o negativo? Veces CB es positivo o negativo. Correcto. Positivo, listo. Y ahora resuelva el cross. Y a la larga, si quieres, no sé cómo lo hiciste, si lo hiciste. Creo que habría que hallar primero los diámetros, ¿no? Bueno, supongamos que esos diámetros están bien. Mira las velocidades, a ver.
Sí, habría que hallar los diámetros con eso, pero lo que sí te digo es que en el más pequeño que tienes, que es el F, el EF, no puede tener menos de 4, el mínimo es 4 pulgadas. Entonces, si ahí tienes 4, Pues, profe, aquí las velocidades dan menores que 2. ok, muéstramelas a ver. Ah, pues que yo tengo aquí una cosa que me está tapando el... ¿Será que hay una chica ahí, Andrea, Yolanda, tratando de entrar? Correcto. ¿Dónde están las velocidades? Ahora sí, por favor. Ok. Acá, profe. No. Hay una mayor que 2, profe. Una mayor que 2. Supongamos que la vamos a corregir. Entonces, por favor, ponle ahí 10 pulgadas. 10 pulgadas, correcto. Y trata de que la primera sea 8 pulgadas de pronto. La... ¿Cuál, profe? Bueno, dejémoslo así. Ok, dejémoslo así. Trata de desarrollar el cross, no sé cómo lo tengas desarrollado, por varias iteraciones, si quieres, váyase hasta la última iteración. Empecemos mirando la suma de pérdidas totales. En el primer caso le dan menos 14 metros y en el segundo le da menos 11. Y sigue para adelante a ver cómo dan las otras. Tienes a ver un momentico, a ver en la primera corrección, ¿cómo estamos con el tramo común? El tramo común es el tramo BC. Profe, eso sí, pero aquí es el mismo. Afortunadamente es el mismo, entonces no hay que Ok, corregir. bueno, listo, no, sigue siendo el mismo porque no hemos cambiado la red. Y miremos el caudal que esté correcto, pues que sea igual en los dos. Después de la corrección, Q más delta Q es déjalo quietico ahí. 5.50, está bien, listo, ahora sigamos. Sigue las siguientes iteraciones. Esta es la segunda, profe. Listo, ahí ya se bajó poquito, pero fíjate lo alto que está de todas maneras. Tienes sumatoria de pérdida todavía en 7 metros y la otra en 6 metros. Sigue, por favor. ¿Cuántas tienes? Aquí tienes, ya bajó bastante, 1 y pico y 1 y pico. Sigue. A ver si hay otras. La cuarta ya te da 0.26, ya está cerrando. Listo, ¿esa es la última o hay más? Tienes quinta iteración. Tengo hasta la quinta, profe, pero para esto solo hay que copiar estos caudales en la primera. Sí, claro, lógicamente. Podríamos hacer las Pícale ahí, por favor, al de caudal, a la celda esa. Pícale a ver a dónde nos bota. Ah, yo la tengo en la anterior. Si quiere con flecha, hazlo con flecha, por favor. ¿Cómo es? Ok, eche. Listo. ¿Esa cuál es? La cuarta. Sí, correcto. De la quinta la tengo clara la cuarta, profe. Listo, lógicamente. Y así sucesivamente. Sí, ¿Tienen más iteraciones? No, pero pues tendría que copiar esto en la primera. Ok, pero no, miremos el delta Q. Ya el delta Q es lo suficientemente. ¿Cuál es el delta Q aquí, por favor? Ese es el delta Q, muy bien. Fíjate que ya ese delta Q está muy bajo. Y el otro delta Q está muy bajo también. Está cerrado. 0,01. Ya eso está cerrado, diría yo, ¿cierto? Porque es que mire que las pérdidas le da 1 centímetro, la suma de pérdidas le da 0.0125, que es 1 centímetro para una, y la otra es 0.002, que es 0.2 centímetros. Eso ya está cerrado, ¿no? Eso ya está bien. O sea, ese Q de la quinta iteración podemos dejarlo como el Q definitivo. Ahora lo que quiero mirar es si se cambiaron o no se cambiaron los caudales. El primero dio positivo, o sea, va en el sentido de la flecha, y el segundo también da positivo y va en el sentido de la flecha. ¿La flecha que pusimos estaba bien o estaba mal? ¿Para cuál, profe? Para el tramo
Si quieres, vamos a la figura para el tramo BC. Profe, si quiere, creo que se puede copiar acá, bueno, No, no es necesario. Ahí lo tienes en la ventana. Creo que tienes, bueno, el sentido del caudal, ese caudal de 25 litros por segundo a la larga da como 5 litros. ¿En qué sentido? Sí, ¿en qué sentido? Ese dio positivo. Entonces, el sentido que asumimos lo cambió el mismo método de Cross. Da 4,51 positivo por un lado y menos 4,51 negativo por el otro lado. Quiere decir que la dirección de flujo ahí en ese tramo es de B a C y no de C a B. Ahora no sé si eso te dice algo. Eso no sé. O sea que la dirección es esta. Exactamente. A pesar de que nosotros la supusimos así, el mismo Cross me corrigió y me dijo que la flecha era en el otro sentido. Ah, ok. Sí, señor. Ya. Ahora, el tramo miremos en ese mismo sentido el tramo EF. El tramo EF. El tramo EF que nos da caudal negativo. Ese sí creo que se conserva. EF, lo supusimos negativo y quedó negativo, profe. Ah, bueno, ese sí da negativo. Ese sí parece que el agua, o sea, según eso, ahí el agua iría en el sentido que se supuso. Y esa sería la distribución final. ¿Sí? Sí, es decir, si aquí da positivo, va en el sentido de la flecha, y si da negativo, va en el sentido contrario de la flecha. Claro, no, eso sí lo sabemos. Esa es otra cosa que sabemos desde un principio. Claro que sí. Bueno, según eso, esa sería la distribución final para esa red. Entonces, profe, qué pena le digo. No, tranquilo. De pronto, haciendo como consolidando esta primera parte de los ejercicios, que es el análisis de los caudales de consumo en ruta, primero se debe obtener los caudales de consumo en ruta de acuerdo a la población aferente, así se halla el caudal que necesita toda la red, y después se empieza a dar una hipótesis de cómo estarían ubicados los caudales de acuerdo. Claro, tú en el primer nodo que tienes que hacer unas suposiciones en el nodo A. Sí, señor. Ahí tú supusiste que iban 70 por un lado y 90 por otro lado. Listo, respetable. Y así sigues en todos los nodos. En el nodo C, ahí también hay una bifurcación y ahí tienes que decir, bueno, de lo que llega a C, yo le quito lo que sale por caudal de consumo en ruta, y como tú lo pusiste para arriba, entonces por ahí solo saldrían 20, los otros dos triángulos serían alimentados en D, y por eso pusiste los 40 arriba. Ya ahí estás, ya ahí puedes decir, llegan 70 y salen 25 que supusiste para arriba y 20 que salen ahí, 70 menos 45 te da 25, que es lo que sale de CAF. En cada nodo tú tienes que hacer una suposición. Aquí en este nodo, ¿qué supusiste? Que 25 iban para arriba. Ese. Ahí no puedes hacer nada si tú no haces una suposición, y eso es hipótesis. Y resulta que esos 25 no van para arriba, ni son 25, sino que son 4 y pico, pero van en el otro sentido. Ah, eso ya lo hace el método de Cross. Eso ya me lo define el método de Cross. Profe, y lo mismo, ¿sí? Qué pena lo interrumpo. Si uno hace una suposición tan mal que el método puede que no converja. ¿Cómo? ¿Uno puede llegar a hacer una suposición tan mal que el método no converja? Yo pienso que sí. Yo pienso que
que, que hay suposiciones que hacen o que el método haya que hacerle muchas iteraciones o que no converja, aunque debe convergir siempre. Yo pienso que debe convergir siempre, pero suponte tú que tú supusiste que de esos de todas maneras, lo que yo quiero decir es que las suposiciones deben ser lo más ajustadas a la lógica posible. ¿Para qué? Para que el diseño inicial o el dimensionamiento inicial me quede aceptable. Voy a darte una explicación de qué es lo que quiero decir. Suponte tú o no tú, otra persona dice, no, es que yo soy muy caprichoso y a mí no me gusta lo que me digan y ni las recomendaciones, yo soy autosuficiente. Bueno, una forma de pensar así, razonable y respetable. Entonces, bajo esa forma, la persona que está haciendo eso, que no eres tú, sino otra persona, dice, yo de esos 160, porque esos 160 sí no es ninguna hipótesis, eso es cierto. A la red le tienen que entrar 160, que es lo que va a consumir la población en la hora de mayor consumo y en el día de mayor consumo. Esa es una situación para una hora de máximo consumo en el año, digamos. Ese es el planteamiento. Tienen que entrarle 160, como dice por ahí alguien, tienen que entrarle 160 litros por segundo, llueva, truene o relampaguee. Alguien dice por ahí eso. Pero ya de ahí para adelante, ya es hipótesis, y esa hipótesis la plantea el que está diseñando. Y ese que está diseñando dice, no, pues yo voy a poner por el tramo AD 150 litros por segundo y voy a dejar solo 10 para el tramo AB. De ahí que va a salir que el diámetro de AD va a tener que ser, no sé, 12 pulgadas. Ponle por favor a cualquier línea de esas, ponle un caudal de 160 y después, y lo corriges enseguida, por favor. Échate para arriba. 160, por favor. 170 a la AVE, pues, ahí ponle 170. Y ahora lo corriges, 170. Listo. Espicha, dale enter. Te da una velocidad de 3,35. Ponle 12 pulgadas a ver si alcanza la velocidad. Todavía velocidad. Bueno, ahí está, 14 pulgadas. Listo, si quieres vuelve para que te quede bien, retrocede los pasos que hiciste para que no te quede el error ese ahí, eche los 2 pasos si quieres para atrás, listo. Ok, quedamos igual. Bien, vamos a la figura. Quiere decir que el tramo AD debe ser 14 pulgadas y el tramo AB no le puedo poner menos de que va a llevar 10 litros según mi hipótesis, va a ser máximo 4 pulgadas. Entonces yo ya tengo ahí un diseño en el cual el tramo AD tiene 14 pulgadas y el tramo AB tiene 4 pulgadas. ¿Será que eso es razonable? ¿Y por qué me dio eso? Porque a mí se me ocurrió que por AD iban a ir 170 litros por segundo. Y por el otro, como van 10, pues yo con 10 creo que con 4 pulgadas esté bien. Entonces, por un lado me da 14 partiendo de esa bifurcación de A que va primero a B, va a B en un caso y a C, a D en el otro caso. Yo tengo 4 pulgadas para AB y 14 pulgadas para AD. ¿Será eso un buen diseño? Eso es como ¿qué se podría comparar a eso? Eso es como si yo le mando a un sastre a hacer un vestido y el sastre es el más famoso de la región, digamos aquí en Bucaramanga,
porque lo necesito para una ocasión muy especial. Y como ese sastre es tan famoso, me cobra baratico, me cobra $1.000.000 por el vestidito. Y yo como tengo billete, yo tengo que ir a esa reunión a chicanear y a decir, qué sastre me hizo eso. Y es que la personalidad de ese personaje es así. Y resulta que el sastre tan bueno y tan fino le dejó la manga del brazo izquierdo 30 centímetros más larga que la manga del brazo derecho. El sastre se pifió ahí. Aquí es algo similar. ¿Por qué la tubería AB es de un diámetro tan grande cuando ambas salen del mismo nodo comparada con la de AB? No quiere decir que tengan que ser iguales, pero deben tener cierta uniformidad. Sí, no puede ser eso que la una sea 14 y la otra sea 4. Quiere decir, ese diseño de entrada es defectuoso. Le quedó una manga más larga que la otra al famoso sastre, y aquí al diseñador no le quedó tampoco muy elegante ese diseño. Entonces uno puede suponer lo que quiera, pero acuérdese que de esa suposición inicial van a salir unos diámetros, y esos diámetros me van a condicionar cuál va a ser la distribución de caudales. Vuelvo y me explico. Supongamos que yo tuviera, un poco más exagerado, 16 pulgadas por AD, y inclusive menos de 4. Supongamos que yo pudiera poner 3 pulgadas por AB. Entonces, por el tramo de AD, porque yo lo supuse así, con un caudal de 100, por decir algo, 155 litros por AD, y ahí me dio, por decir algo, 16, y por el otro me dio 3, que esas, digamos que fuera aceptable. Por el tramo de AD, a la larga se va a ir casi toda el agua, parecido a lo que yo supuse, porque eso que yo supuse me dio pie a dimensionar diámetros. Y Cross no me va a decir, no me va a dar una alarma y a decirme, hombre, su diseño usted puede mejorarlo. No, Cross hace lo que yo le digo. ¿Ok? Pero lo que yo le digo, o sea, lo que quiero decir es que el diseño inicial parte de una hipótesis, y esa hipótesis yo la hago. Y los caudales finales, Cross los ajusta a cumplir la condición, y lógicamente esos, pues si uno hace un laboratorio de hidráulica y uno va a ese laboratorio de hidráulica y chequea eso, pues si Cross trabaja, podría seguramente medir esos caudales, y esos caudales seguramente son los que uno ha calculado mediante el método de Cross. Ese es un buen ejercicio. Plantear en el laboratorio, inclusive esta tarde presenta un proyecto de un par de estudiantes del semestre pasado, y yo tengo un modelito por ahí para hacer, pues que se me ocurrió plantearlo, y entonces ellos van a presentar ese proyecto de grado en el cual, si se puede, en un futuro se puede construir eso en el laboratorio, y ahí se podía chequear eso. Qué interesante. Claro que como tal no está planteado, pero me acaba de dar la idea que se podía plantear una cosita así de sencilla también como un poco más grande de la que yo planteé para ese proyecto de grado. En ese proyecto de grado los dos estudiantes no van a comprar ni a cortar una tubería, pero van a dejar los planos y el presupuesto listo para construir eso cuando ya la universidad esté trabajando normalmente y haya presupuesto, por supuesto, para construir eso. Esto sería un bonito problema para plantear en un laboratorio de hidráulica. Muy bonito sería, con 2 o 3 o 4 mallitas, ¿sí? Y que uno le pueda cambiar los diámetros y verificar con el método de Cross si está funcionando el método de Cross o no. Sería muy interesante. La verdad, creo que eso
No hay no sé, conocí hace unos años, bueno, yo estudié en la Universidad Nacional y hace unos años fuimos con el profesor Ricardo Oviedo a ver cómo era el laboratorio hoy en día. Sí, como que vimos una red de este tipo, pero no vimos, no nos pudieron o no estaba la persona indicada que nos dijera qué estaban haciendo en esa red, pero yo supongo que están haciendo problemas de este tipo. Sí. Entonces, nuevamente, y no sé si tienes más preguntas o cualquier otro tiene preguntas a este respecto, las puede hacer. Nuevamente, lo que yo suponga al principio, y ahí viene el 10 y el 150 o el 70-90 o el 80-80, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero eso que yo quise desde un principio, pues se va a reflejar en el diseño y en el funcionamiento de la red de distribución. Y como yo quiero que trabaje muy bien esa red de distribución, pienso que lo más lógico es en este caso dividir entre 80 y 80, 70 y 90 no está mal, o 90-70, es decir, 90 por el otro lado, estaría mejor, inclusive 90 AB y 70 por AD, para mí esa estaría muy bien, quizá mejor que 80 y 80, pero las dos que supusimos que le cambiamos el signo, yo las pondría definitivamente descendiendo. Y seguramente las respuestas no van a estar muy alejadas. Aquí cambió lógicamente el resultado porque cambiamos un diámetro en alguna parte, creo que nos tocó cambiar un diámetro, entonces los resultados no van a ser los mismos que en el caso anterior. Bueno, no sé si quedan resueltas todas las dudas para en este contexto, y de parte tuya o de parte de cualquiera de tus... bueno, pero si hay algún compañero tuyo que quiera preguntarnos algo sobre esto, por favor, háganlo, por favor. Bueno, entonces, si quieres, suéltame la pantalla o si alguien quiere preguntar, ya repito. Bueno, gracias. ¿Qué otra inquietud habría de cualquier otro de los jóvenes que nos están, de cuántos son ya? Acuérdense de presente, ¿no? Los que han llegado tardecito, vale la pena presente, ¿no? Con un chat. Entonces, por favor, preguntas adicionales. Profe, qué pena, era para hacerle una pequeña duda que tengo. Con mucho gusto. Así, en una red que no es de malla ni nada, solo una red normalita, libre, esto, digamos, no nos da el caudal de entrada, ¿sí? Perdón un momentico, es que me dices que una red que no es una red que no es de malla, ¿quieres decir una red abierta? Sí, señor. Ok, cuéntame. Bueno, si su merced nos da un caudal de entrada y eso, nosotros podríamos hallar ese caudal de entrada, ni tampoco nos da, digámoslo así, la población. ¿Podemos hallarlo de otra forma? ¿O nos tiene que dar por obligación la población? Bueno, no, yo lo que quiero resaltar siempre es cuál es el problema, no cuál es el problema que yo les voy a poner a ustedes, es lo que yo quiero resaltar. O cómo va a ser el examen, ni mucho menos, ni nada, pues lógicamente tú no me estás preguntando eso, yo sé. Pero lo que quiero resaltar es cuál es el problema al cual uno se va a ver abocado como ingeniero. Y el problema al cual uno se va a ver abocado como ingeniero es ese. Hay una población dispersa, por ejemplo, en una red abierta, que en general son poblaciones un poco dispersas, pero en alguna forma se aglutinan alrededor o siguiendo unos ejes, y yo voy a trazar unas tuberías que ojalá vayan o que deben ir por esos ejes, y entonces a esas tuberías yo las voy a dividir en tramos por alguna razón
propia de la distribución de la gente. Yo las voy a dividir en tramos y yo tengo que saber qué caudal debo llevar por cada uno de esos tramos. Y eso depende de la población. Voy a compartir algún archivo con ustedes para tratar de apoyar lo que yo estoy diciendo. A ver, yo no he usado nunca este tablero aquí. Prefiero utilizar una página, una hoja de... Bueno, voy a usar este aquí como... Si están viendo el PowerPoint ahí, por favor. ¿Sí? Sí, señor. ¿Aló? Ok, bueno, voy a tratar de hacerlo así, ¿no? El problema que yo tengo siempre es ese, ¿no? Aquí hay una población, voy a tratar de... Más bien uso aquí hay una población. ¿Sí? Y por aquí hay otra población. ¿Sí? Y por acá puede haber otra población. Yo tengo la topografía de eso. Inclusive, pues esto puede ser así, más delgadito, quiere decir, listo, no sé, voy a ponerla acá y otra por acá. Y yo tengo la topografía de eso, pongámoslo así. Yo tengo la topografía de eso. Y entonces yo ya sé que tengo que llevarle agua a toda esta gente. ¿Cierto? Como yo tengo la topografía, pues lo primero es que digo, vea, aquí podría yo colocar un tanque y a ese tanque le podría colocar una serie de tuberías. Entonces voy a poner una tubería así, ahí diría yo que es un tramo, y aquí otra tubería, ¿sí? Y podría decir, y aquí le voy a colocar otra tubería, voy a hacer un diseño un poco, y fíjense que ya en eso viene lo lógico o lo ilógico del diseño, pero digamos una persona un poco inexperta podría hacer eso. ¿Sí? Y después decir, mire, y aquí voy a poner otra tubería. Esa es la red que está diseñando cualquier persona. ¿Eh? A cambiarle el grosor y de pronto el color para que se vea distinto. Me gusta el color rojo porque siempre resalta y vamos a hacerlas todas así, y esa es la red que se le ocurrió a Paco Pérez. ¿Por qué Paco Pérez diseñó así y no pensó más bien en hacer esto? Quitando esto. Ah, no, esa no, perdón, esa no la quita. Acortando, ah, no, es que quito es esta. Quitar esta. Bueno, ahí hay dos diseños o dos concepciones, digamos así. Dos concepciones. Esto podría ir por la pura mitad, si se pudiera hacer eso, ¿por qué no? ¿Sí? Dos concepciones.
¿Ustedes cuál escogerían de esas dos concepciones, la primera o la segunda? O tú, la chica que me, ya que, ya que la chica me hizo la pregunta, ¿cuál escogerías? Pues, profe, no sé, pero yo diría que la primera, ¿Y por qué? porque, bueno, al hacer ahí dos tuberías al tanque, prácticamente tendría menos presión para cada tanque al momento de llevarle agua a las poblaciones, ¿no? No, todo lo contrario, todo lo contrario. Si yo tengo dos tuberías que alimenten, bueno, no todo lo contrario, eso no es un dogma, pero la respuesta que yo te daría es, yo pienso que no es así. Fíjate que estos aquí, el agua tiene que recorrer todo, en esta concepción, en la primera, el agua tiene que recorrer todo este camino, dar este vueltonón, perdóname la palabra tan berraco, para llegar acá. Mientras que en la segunda concepción la voy a hacer aparte para tener las dos. ¿Qué pasó? Duplicar diapositiva, lo que debía darle, duplico la diapositiva. En la segunda concepción, pero lo que quiero mostrar al final es que las cosas dependen de las características, de otras variables también. En esta segunda concepción, fíjate que el agua que le llega a esta gente, a esta población que hay aquí, no tiene que dar este vuelto, ¿no? Sino que va a llegar más directamente. Eso por un lado. Por otro lado, si esta tubería se daña aquí o acá, esta gente se quedó sin agua y esta gente se quedó sin agua y si se daña esta tubería y esta gente se quedó sin agua. Mientras que si aquí se daña esta tubería, esta gente sigue con agua. Por lo menos esta gente sigue con agua. Entonces aquí hay dos inquietudes. La una es la que tú dices, presión, y la otra es seguridad del servicio, confiabilidad del servicio. Esta red, desde el punto de vista de la seguridad del servicio, es mejor que esta. Por esa razón, porque aquí si se daña esta tubería, se queda sin agua todo el mundo, pero si aquí se daña esta tubería, por lo menos toda esta población, y digamos que es una población grande, tiene el servicio. Segundo, la presión. La presión va a ser menor acá, porque el agua tiene que recorrer todo este camino para llegar acá, y entonces las pérdidas, tienes que sumar estas pérdidas de acá, más estas de acá, etcétera, más estas de acá, más estas de acá, más estas de acá. Aquí la presión seguramente va a ser menor. Claro, aquí vas a tener que poner un diámetro pues seguramente adecuado para que aquí las presiones sean aceptables. Aquí tienes menos pérdidas, entonces aquí seguramente vas a tener con menos diámetro presiones aceptables. Quizá lo único sería que los costos aquí serían un poquito menor, no sé, habría que mirar qué cantidad de tubería hay que usar y lógicamente el costo va a ser la suma de los costos de tubería más la suma de costos de mano de obra en la tubería más la suma de costos de excavación más los accesorios que son válvulas y fundamentalmente válvulas. Aquí seguramente yo tendría que tener una válvula acá y otra válvula acá, de pronto alguna que otra válvula adicional. Aquí con una sola válvula podría trabajar. En todo caso, cada proyecto tendría costos distintos, pero desde el punto de vista práctico, hidráulico, sí, perdón, termino. Perdón, sí, perdón, dime. Y en caso dado de que se deba hacer, por ejemplo, tanque de compensación, sería bueno, uno todo, para... ¿Cómo? Sí, sigue. Se haría, por ejemplo, para este... déjame anotar. Para este caso... Uy. Profe. ¿Pasó?
Se quitó la pantalla, se quitó la... ¿Pasó? Ahora sí. Para ¿Ya? este caso, por ejemplo, para este caso en particular, se harían, por ejemplo, 2 tanques de compensación, uno para esta malla, para esta red, y la otra para esta red, o se haría... Perdón, tú estás dibujando ahí. Sí, señor. Ah, bueno, no sabía. Por ¿Qué ejemplo, aplicación haces? Bueno, ahí hay una opción que se dice anotar y uno puede anotar sobre la... ok, muy bien. Uno tiene que hacer, por ejemplo, un tanque de compensación para esta red que hizo acá y para esta red que hizo acá, o se puede Bueno, hacer sí. uno solo para las dos. Si por alguna razón se necesitara un tanque que es bien, sería un poco improbable acá, pero supongamos que sí. Entonces, bueno, cualquier alternativa. Entonces yo podría tener, fíjate, más bien, se me ocurre, si yo necesitara un tanque por acá, entonces yo tendría que tener, lógicamente, y si fuera para las dos, o si fuera para una sola, pues entonces tendría que tener aquí otro tramo que uniera esto y que uniera esto, ¿cierto? Supongamos que eso fuera así, ¿por qué no? Pero si fuera para las dos, pues fíjate lo que aquí sucedería, o lo que podría suceder. Ya ahí pasé a una red cerrada, y eso me da oportunidad para hacer un comentario al respecto. La red cerrada, que tal vez no lo había hecho, tiene la ventaja adicional que es mucho más segura y que las presiones son más uniformes a lo largo de toda la red. Claro, una red en mallas es mucho más segura porque yo puedo llegar a un mismo punto con el agua por diferentes caminos. Y eso hace que la red sea más segura, porque yo puedo cerrar varios tramos, como lo estábamos ahorita viendo. Antes de colocarle, voy a cambiarle color a este para recordar que esta es una Ave María, que esta es posterior. Ponerle otro color, un verde, por ejemplo. Bueno, ahí me quedó azul, y a esta también le voy a poner ese color azul. Sí, la primera alternativa de ese con tanque de compensación sería solo lo que hay en rojo, y la segunda alternativa podría ser lo que hay en rojo más lo que hay en azul. Eso es mucho más seguro que esa red que ya es cerrada, ya hay una malla cerrada. Es mucho más segura que la red sin estos dos tramos, y mucho más segura que esta, absolutamente, ahí sí, en altísimo grado, mucho más segura que esta. Y con una distribución de presiones mejor, en este caso, inclusive bueno, ya cerrado, la distribución de presiones es mucho mejor y la seguridad del suministro a la población es también mucho mayor. Sí, claro que sí. Un poco para volver al caso inicial, que a mí se me ocurrió diseñar aquí esto así, y después yo mismo me cuestioné, hombre, ¿por qué no hago esto? Y voy nuevamente a hacer otra diapositiva. Y para volver a la segunda era sin esto, sin el tanque y sin este. Esa era la segunda. Esto no existía y esto no existía tampoco. Esta fue la primera y alguien la diseñó así, cualquiera, yo la diseñé, y esta fue la segunda. Y supongamos que alguien cuestiona, no, pero ¿por qué no hizo la segunda en vez de la primera? Y el que hizo la primera
El argumento que da es el siguiente: mire, yo hice esta que no parece la mejor por una sencilla razón. Aquí en esta zona hay un obstáculo topográfico, una hondonada bárbara. Supongamos una hondonada muy fuerte, y eso sucede. Yo me acuerdo una vez también, tratando de solucionar el problema de agua para una población, había unos barrancos ahí, y a uno se le ocurría, bueno, vamos a pasar una tubería por ahí, como en este caso. Vamos a pasar una tubería, esos barrancos aquí estarían, vamos a llevarlos para allá también, a ver si lo podemos hacer fácil. Ahí se nos fue el tanque también, pero no importa. Esos barrancos están ahí. Y bueno, supongamos que este paso es difícil por alguna razón. Entonces, por esa razón, esta persona dijo, no, yo mejor he hecho una sola tubería por acá. La pregunta que habría que hacerle, bueno, muy bien, usted no pasó por acá por evitar este barranco, pero usted hubiera podido, y de pronto esa sería una posibilidad, usted hubiera podido de aquí sacar una rama, ya pasamos del barranco, ya estamos en un terreno mejor. ¿Por qué no hace esto? Y nuevamente, como esto es una alternativa, pues la vamos a poner de color ahí distinto. Esta es otra alternativa. ¿Sí? Esta, por supuesto, no existiría en ese caso. Voy a quitarla y después la... Esa podría ser otra alternativa, que sería mejor que la anterior. ¿Por qué? Porque aquí me ramifico y no tengo que dar toda esta vuelta para llegar hasta acá, con lo cual aquí voy a tener presiones relativamente, pues depende de la topografía, porque si esto está mucho más bajo que esto, pues no tiene problema, pero de todas maneras viene la misma consideración de seguridad. Si aquí se daña esta tubería, o este pedazo de tubería se daña acá, bueno, si tengo que cerrar una válvula aquí, se quedó toda la población sin agua. Pero si puedo cerrar una válvula por acá, yo puedo tener esta población con agua, así tenga esta población sin agua. Entonces, esta segunda alternativa, ramificada antes que lo que teníamos antes, pues va a ser mejor que esto. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí son ya consideraciones propias del terreno, del criterio general, y el criterio general es cualquier red cerrada produce más seguridad, o cualquier red ramificada también produce más seguridad en la medida que las ramificaciones las hagamos lo más aguas arriba posible, como este caso. Si no tenemos este inconveniente y podemos hacer esto así, hagámoslo de una vez. Y entonces tenemos dos ramas independientes, de tal forma que si se daña una, la otra puede seguir trabajando. Y repito, a no ser que haya un problema topográfico, accidental o alguna cosa así, o que, en fin, supongamos que aquí hay un puente, que por aquí hay un río, y aquí hay un puente, y entonces por ese puente vamos a pasar la tubería. Y por acá ya no tenemos puente, no podemos pasar la tubería por acá, pero entonces podría ser una solución como esa que acabamos de dibujar ahí. Algo así. En ese caso, pasamos la tubería por el puente y ya apenas podamos, abrimos la ramificación y tengo dos ramas. Si una falla, la otra puede estar trabajando.
y si le puedo meter la seguridad, no, aquí no me funcionó. Si le puedo meter la seguridad, ay Dios, perdón que el PowerPoint se trata de trabar y me imagino que ustedes no están viendo la imagen, fue lo que sucedió ahorita. Vamos a ver si el PowerPoint sale de ese. Ahí está, ok. Bueno, perdí el hilo de lo que iba. Entonces, como ustedes ven, hay una serie de criterios que no son reglas, por supuesto. Un criterio nunca es una regla, ustedes lo saben. Y a veces los criterios inclusive son un poco personales. Por ejemplo, el criterio de tener o no tener bombeo en un acueducto es un criterio. ¿Por qué se construyó Bosconia en ese punto, la planta de tratamiento de Bosconia, que en ese punto significó un gran bombeo a la ciudad de Bucaramanga, mientras que se hubiera podido construir mucho más alto para traer el agua a Bucaramanga por gravedad? Eso hubiera podido hacerse. Y yo lo digo porque en esa época hubo la discusión. Yo no estaba aquí, yo estaba en otro departamento del país, como les digo, trabajando con Isopal. No recuerdo si estaba en Cundinamarca o en el Huila o en el Caquetá, pero me acuerdo que como era un instituto nacional, hasta allá llegaron los comentarios o los runrunes. Ahora, el acueducto de Bucaramanga es una empresa independiente de lo que era Isopal, pero se conocían los argumentos en pro y en contra. Al final primó hacer por bombeo. ¿Cuál fue el criterio? El criterio fue financiero. Y con esto no estoy haciendo una afirmación, es lo que se oyó en ese momento. Financiero porque el Banco Mundial o el BID, alguno de esos dos entidades financieras, que eran las que financiaban el proyecto, prefería bombeo por razones de economía para los países que producen equipos. Y esos países que producen equipos, pues incidieron en la opinión que tomó el banco. Y el banco dijo, no, vamos a ayudarle también a estos países que producen equipos. Y eso pesó un poco en esa decisión. Eso fue un criterio. Bueno o malo, o lo que sea, pero fue un criterio. Entonces, fíjense ustedes que los criterios no son reglas, que pueden ser personales o pueden ser institucionales, como ahorita por qué se está trayendo el agua, por qué se trae por gravedad después de que se hizo el embalse, aguas arriba de donde está hoy la planta de tratamiento. Pues ese es otro criterio. Bien o mal, pero ese es otro criterio. Lógicamente el embalse, la ubicación del embalse, sí también es de criterio, pero hay cuestiones que prácticamente le quitan mucha importancia a criterios personales y ya son cuestiones geológicas y de volumen del vaso, altura de la presa, bueno, muchas variables que reducen esa posibilidad de decir, no, el criterio mío es este. No, hay unas variables que prácticamente en un proyecto obligan, ya no son criterios. Bueno, yo no sé si me extendí más de la cuenta en la pregunta. Entonces, por favor, quiero que la chica que me hizo la pregunta me diga si le contesté bien o si
¿Está satisfecha con la respuesta? Si no hay, si no hay otra pregunta al respecto, no sé, por favor, me dice, quiero que la chica que me hizo la pregunta, creo que fue una chica, me diga. Sí, profe, pero tengo otra Cuéntame. pregunta. Claro que sí, Bueno, mucho si ahí gusto. no sabemos lo que son, cuáles son las poblaciones entre, digamos, así, cada nodo que va a tener, ¿sí? Sí, Y tendríamos las alturas piezométricas. ¿Podemos hallar ahí, digámoslo así, el caudal que podría abastecer a esa población? ¿O no, tendríamos no, que tener por obligación la población como tal? no, yo no debo partir de las alturas piezométricas, no debo partir, yo tengo que partir es de la población Ah, o y sea, como tal, digámoslo así, si hay una población dispersada, debemos hacer es como un conteo de la población como tal. claro, aquí tengo que hacer un censo de qué población hay hoy y cuál va a ser la población futura. Acuérdense que esto se trabaja con poblaciones futuras, entonces hago un censo y hago una proyección a futuro, porque el acueducto seguramente lo voy a hacer por lo menos para 20 años, y entonces tengo la población futura, no la actual, sino la futura, y ya con eso entonces voy a sacar los caudales de consumo en ruta para este primer tramo, para este segundo tramo, lo que hicimos, para este segundo tramo, para este tercero y para este cuarto tramo, si el diseño es este definitivamente, por ejemplo. Y entonces aquí pues voy a sumar los caudales de consumo en ruta, eso es lo que le tiene que entrar acá. Y aquí va a pasar entonces lo que entró acá menos lo que se consumió acá, y así sucesivamente, y entonces tengo los caudales de diseño, y con los caudales de diseño dimensiono 2 metros por segundo de velocidad, dimensiono diámetros, y ahí sí calculo, entonces cotas piezométricas en los nodos, cotas piezométricas y presiones. Ese es el procedimiento racional. De pronto tú me preguntas por qué hay problemas y porque en el previo anterior yo puse una situación de hecho, inclusive hay un pequeño error porque les puse muchas variables de entrada y en algunas variables no funcionaba muy bien, me tocó cambiar eso. Y de pronto me lo preguntas por eso, esa es otra cosa. Estamos estudiando, no estamos diseñando, ese es otro enfoque. Yo puedo estar trabajando en una empresa de acueducto y ahí se presentan problemas o se quiere hacer una ampliación como era el previo del otro grupo y se dice se van si quiere que los caudales se doblen porque la población ha crecido y el acueducto ya está quedando corto, y entonces en ese problema se partía de unas cotas piezométricas conocidas, que no lo explicaba yo en el previo, pero puede ser una situación de la vida real en un acueducto construido que está funcionando, y entonces el acueducto procede a tomar presiones, a medir presiones en ciertos puntos, y tiene esos datos de presiones, no es el primer problema que pongo en un previo así, y entonces tengo las presiones y de ahí puedo calcular los caudales. Pero no es que ese no es un procedimiento de diseño, o puede ser un procedimiento, es un procedimiento de evaluación para un futuro diseño, por ejemplo. Pero ese acueducto ya está construido. Por ejemplo, aquí podría ser, se tiene este acueducto y aquí se tienen presiones bajas, viene y se miden presiones y se encuentra que las presiones son bajas. Entonces la explicación es que las poblaciones se han aumentado y están consumiendo mucho más caudal. ¿Cómo se puede solucionar eso? Esa podría ser una pregunta. Y la solución podría ser, vea, aumentemos este diámetro, o aumentemos este diámetro, o tracemos una nueva tubería que refuerce esta, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay como hay muchas posibilidades. Pero entonces
cosa es un diseño partiendo de cero, como este que acabamos de plantear aquí, y otra cosa es un diseño partiendo de una evaluación de algo que ya existe. Por decirte algo, ¿cómo se empezó a pensar en hacer un embalse para la ciudad de Bucaramanga para darle agua, no sé, hasta el año 50, no sé exactamente cuál es la fecha? Seguramente se partió de una serie de evaluaciones y de medidas y de información con la que el acueducto cuenta o adquiere haciendo una serie de investigaciones. Y en base a eso, que es por ejemplo, como en ese problema, no lo mencioné, pero después me puse a pensar que he debido mencionarlo. Esas, por ejemplo, eran medidas que había hecho el acueducto o la empresa de acueducto que estaba manejando esa red. Fue y midió presiones y dijo: las presiones son estas, y con esas presiones calculó caudales, por ejemplo. Inclusive puede medir los caudales y ver cuál es la coincidencia. Y puede llegar a decir: aquí no hay coincidencia, como sucedió en el acueducto de Maicao, de Riohacha, perdón, que yo les decía que las tuberías se colmataron de carbonato de calcio, que es dureza, y prácticamente tocaba cambiar toda la conducción, que eran 40 kilómetros, y hacer la planta de tratamiento en casi pegado a la boca toma para que no volviera a suceder eso, porque el agua era dura. Y entonces hubo unos estudios en los cuales se quería determinar el coeficiente C de esas tuberías. Esos estudios se hicieron por pitometría. Y pitometría, ustedes saben, es medir la velocidad en las tuberías y calcular el diámetro o medir el diámetro en las tuberías. Como cuando a uno le hacen a un paciente, le hacen un estudio sobre su sistema circulatorio y le encuentran que las venas están muy obstruidas porque ha comido mucha grasa durante su vida, qué sé yo. Ahí le están diciendo al paciente: vea, usted tiene sus arterias obstruidas. Allí se encontró que la conducción estaba obstruida y tocó hacer, o sea, el estudio fue muy completo. Se midieron los diámetros de la tubería en una buena longitud, se tomaron muestras de diámetro y se encontró una gran obstrucción de la tubería. ¿Sí? Entonces se rediseñó y se puso una tubería paralela. No sé si sería, no recuerdo si sería igual o sería mayor o qué es, no recuerdo esos detalles. Y yo lo digo porque el ingeniero que hizo esa consulta, yo era ya profesor en la Universidad Nacional y ese ingeniero me llamó a mí para que yo le colaborara en ese trabajo. Y por eso conocí algunos detalles, no todos los detalles de ese. No sé, no recuerdo exactamente si fue Riohacha o Maicao, una de esas dos poblaciones, ya se me olvida, esto fue hace muchos años. ¿Y eso de qué dependía? De la información que se toma en el terreno. Entonces ya es un diseño basado en información, no se parte de cero, como un diseño como este que estamos proponiendo acá, o que estamos planteando acá. Se parte de algo que ya existe, se analiza, es como un médico. El médico le llega al paciente ahí, el paciente, pues a no ser que sea un bebé recién nacido, un médico de niños, no, el paciente ya tiene una historia larga y el médico tiene que ver qué es lo que ese tipo ha hecho mal en la vida para estar enfermo de alguna cosa, ¿no? Así son los acueductos. Un acueducto de 30 años, ¿qué le ha pasado a ese acueducto que no está trabajando por alguna razón? Entonces, la razón puede ser que sencillamente la población ya es muy grande para ese acueducto, o cosas así por el estilo. Entonces pueden ser soluciones así o sea, un diagnóstico muy sencillo, no, es que la población es muy grande, como un diagnóstico un poquito más estudiado, como este que le estoy planteando yo, del acueducto de
de Riohacha, digamos, que incluyó un trabajo de campo. Yo no trabajé en el campo, yo no tenía oportunidad de desplazarme, pero ese trabajo sí se hizo en el campo. Y de ahí se tomó la determinación final. Tocó trasladar la planta de tratamiento, imagínense lo que era eso, abandonar la planta que había, me imagino, y construir una nueva, muy pegado a la bocatoma, porque ahí había que ablandar el agua. Una planta incluyendo el proceso de ablandamiento del agua. Entonces esas son determinaciones que obedecen a estudios del enfermo, en este caso el acueducto. Muy bien, ¿qué otra preguntita hay por ahí, por favor? Perdón. Pues no, profe, por ahora no. Bueno, jóvenes. Recordar. Bueno, muy bien. Entonces, hoy es el lunes, el jueves a las 10 nos estaremos pillando en el previo. Les deseo que les vaya muy bien y espero que lleguen como una minora. ¿Ustedes saben cuál es la minora o no? ¿Alguien sabe qué es la minora? Es como una cuchilla, profe. Ah, exactamente, que lleguen con una cuchilla, ¿vieron? Es una cuchilla, sí, señor. Por eso alguien molestaba diciendo, había una propaganda muy simpática que decía, llegó la cuchilla. Y la cuchilla era la mujer del paciente, el señor que decía eso, llegó la cuchilla, y decía, sí, llegó mi nora. Entonces, algunas novias, en mi época, esa era una cuchilla muy conocida, perdónenme que les eche de cuento bobo. Entonces, a las novias o a las esposas se les llamaba minora, ¿no? Porque era la cuchilla. Bueno, qué pena con las damas que están. No estoy haciendo machismo, porque ahora ya hay que tener mucho cuidado con esos cuentos de género, porque ya son con razón. El sexo femenino lo hemos molestado mucho y hay que respetarlo y quererlo mucho. Un saludo a todas las chicas, aquí por supuesto un saludo especial a todas las chicas que están presentes, y por supuesto a los compañeros estudiantes, y entonces ahí quedamos, nos vemos el próximo jueves, 10 de la mañana en punto. Quien llegue a las 10:15 ya no puede entrar, por favor tengan en cuenta eso, y entonces el jueves nos vemos, muchachos, ¿ok? Gracias. Bueno, muchachos, buen día, buenos días. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, profe, que se bien, gracias. Chao, chao.